Un gráfico de control es una herramienta muy utilizada hoy en día que nos permite ver la variación de alguna causa o de algún valor dentro de nuestros estudios. Cuando ustedes hacen sus análisis estadísticos de cualquier cosa, de producto, servicio, de su trabajo, lo que ustedes hagan, conforme vaya avanzando el tiempo, que vayan ustedes agarrando información en el tiempo, o por ejemplo si son productos, van obteniendo información de ciertos lotes, de ciertos grupos de producción. Ustedes van a notar que existen ciertas variaciones. Dentro de la estadística tomamos en cuenta lo que se llama una variación, porque el proceso no va a ser siempre 100% igual. Un día, por ejemplo, Alfredo puede ir de muy buen humor y vender 100 bolis, pero al siguiente va de mal humor y vende 80. Ahí existe una variación. De igual forma, Alfredo puede estar de bien humor hoy, vende 100, mañana igual va de muy buen humor, pero hace frío. Entonces ya no vende 100, vende 50, porque la gente tiene frío. ¿Para qué comprar bolis en frío? Ese tipo de detalles que llamamos variaciones aleatorias van a influenciar justamente al resultado que obtengan ustedes en sus estudios. En cosas, en datos como los que usamos en los histogramas, en el diagrama de Pareto, en otro tipo de herramientas, dependerá mucho del día en el que nosotros tomemos justamente ese dato. Si nada más vamos a analizar datos de ese día, puede que les dé cierta información, pero no va a ser muy completa, porque realmente al final de cuentas hay que tomar en consideración todas esas variaciones, todos esos pequeños detalles, esos pequeños sucesos que van a alterar a la producción de una empresa, de un trabajo. Un gráfico de control nos va a permitir ver, visualizar esa variación, esas variaciones aleatorias dentro de una línea de producción, de una empresa, de un trabajo. Así como lo ven ustedes en pantalla, la gráfica que ven en pantalla, nosotros podemos detectar tres cosas, cuatro más bien. La línea negra son nuestros datos. Cuántos bolis vendieron al día, cuántas piezas arreglaron en un día, cuántos reportes atendieron en una semana, depende de su estudio. Pero si se fijan hay una variación justamente en la línea negra. La línea verde es lo que llamaremos la línea central de control. No es nada más que un promedio, es el promedio realmente de toda la línea negra. Si le sacamos un promedio a todos los datos, nos sale la línea verde. Es nuestra línea central y la idea es que en todo proceso nos apeguemos o nos parezcamos lo más posible a la línea verde. Te vamos a ver por qué. Las líneas rojas están afuera, en los extremos, una arriba y una abajo, son nuestros límites de control. En base a ciertos cálculos vamos a determinar nosotros ciertos límites para indicar si nos encontramos dentro del rango establecido para que la productividad sea la indicada. Si estamos por debajo de la línea roja, si uno de estos puntos negros se va por debajo de la línea roja, significa que se está saliendo de nuestro rango de control. Estamos produciendo menos, por ejemplo. Alfredo está vendiendo menos
Ahora sí, perdón. Si Alfredo se encuentra por debajo de esa línea, es porque está vendiendo menos de lo que él espera o del límite que él se puso para vender. Si se encuentra por encima de esta línea roja, de la que está arriba, Alfredo estaría vendiendo por encima del límite que él estableció. Que ustedes dirán, bueno, si hago más de lo que estoy haciendo, bueno, si vendo más de lo que me puse como límite, pues es bueno, ¿no? Para Alfredo. Puede ser, pero para ciertas empresas, producir de más o que ciertas características superen ese límite puede ser malo. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Vamos a definir entonces lo que les comentaba de las líneas de control. Tenemos un límite superior de control, que es la línea roja de arriba que vimos hace rato, esta de aquí arriba, que en términos generales es el mayor valor aceptado en un proceso. La línea roja de abajo, nuestro límite de control inferior, o LIC, es el valor más pequeño que se acepta en el proceso. Y el límite central, que es la línea verde, que es el promedio que yo les digo, es la línea ideal en la cual nos debemos acercar. En la cual nuestros valores, nuestra línea negra, se debe parecer lo más posible a esa línea verde. Un ejemplo que les puede resultar un poco más sencillo de entender con ese tipo de gráficos es el de una embotelladora de refresco o cerveza, lo que quieran. Imaginen ustedes, por ejemplo, las cervezas, las botellas de cerveza. Ustedes han visto que tienen un pequeño puntito en el cuello, en la botella. Ese puntito es el límite donde debe llenarse la botella. Hay una máquina que está leyendo ese puntito y en cuanto la cerveza llegue a ese punto debe de tener el llenado. Por variaciones aleatorias, por cuestiones aleatorias, que una pequeña descalibración en la máquina, un error en la máquina, si es manual, un error en el operador, X, Y cosa, no siempre va a ser igual. Va a haber botellas que tengan, por ejemplo, unos milímetros abajo del puntito, unos milímetros más arriba del puntito, es lo que va a llenar la máquina. No siempre va a ser igual, no siempre va a ser parejo, por este tipo de variaciones aleatorias que siempre existen en un proceso. La línea central, la línea verde, por ejemplo, en las cervezas, es justamente ese puntito en la botella, en el cuello de la botella. Esta línea verde es la cantidad de cerveza que debe colocar la máquina para que se llene justamente hasta ese límite, hasta ese puntito que está indicado en la botella. Si la máquina da siempre la misma cantidad sin ninguna variación, esta línea negra se convertirá en la línea verde, será igual, será recta, porque va a estar dando exactamente lo mismo. Pero como les comento, la cerveza puede dar, bueno, la máquina, perdón, puede dar más cerveza de lo indicado. Se puede pasar por encima del puntito rojo, del puntito que está en la botella. Que serían, por ejemplo, estos puntos negros que están acá, por encima de la línea verde. Ahora, en una cerveza, pues no hay tanto problema que se pase. O sea, realmente no hay tanto problema. Mientras no sea mucho. Para eso está la línea roja de aquí arriba, lo que es el límite superior. Para eso existe ese límite superior. Si la línea negra sobrepasa la línea roja de arriba, el límite superior, por ejemplo, que llega hasta acá arriba, que una llegue por acá, por ejemplo, así, un punto llegue por este, por ejemplo, venga por acá y hasta acá, y luego baje otra vez.
Se pasó de la línea roja. Dentro de los estudios, la línea roja representa ya cierto límite en la botella. Si lo supera, significa que ya la máquina le va a dar demasiada cerveza de más a la botella y se puede derramar, o va a superar cierto límite donde ya no va a poder cerrar o puede llevar ciertas complicaciones. Entonces, si se fijan, sí necesitamos un límite para ciertos procesos como la cerveza, para que no entregue la máquina más cerveza de la que debe. Este límite de aquí arriba, esta línea roja de aquí arriba, es justamente ese límite. ¿Cuánta cerveza de más puede dar la botella? La máquina, perdón. Y la línea de abajo es justamente lo contrario. Va a haber ciertas ocasiones donde la máquina va a dar menos cerveza de lo indicado, va a estar por debajo del puntito blanco que viene en el cuello, que son estas marcas de aquí, y tendrán un límite inferior. O sea que la máquina no dé menos cerveza que lo indicado en ¿cómo se llama? En esta línea roja. Si y la máquina, por ejemplo, aquí va bajando y baja y baja, aquí por debajo de la línea roja, significa que la máquina dio menos cerveza de la que está permitida dar. O sea, se pasó de ese límite. Ya dio menos cerveza de la que se le permite que dé. Hay que verificar qué está pasando. ¿Qué utilidades tiene un gráfico de control? El primero y el más importante, la estabilidad de un proceso. Nos permite evaluar qué tan estable es un proceso, qué tan estable es un trabajo. Así como en las cervezas, si se mantiene dentro del rango establecido por los límites superior e inferior, nuestro proceso es estable. Estamos cumpliendo con los parámetros de calidad que solicita la empresa. Si alguno de estos puntos, de estas mediciones, se llega a salir por alguno de los lados, ya sea inferior o superior, si se empieza a repetir ese comportamiento donde ya se empieza a salir de los límites, podemos determinar un ajuste en el proceso, que es el punto número 2. Un gráfico de control nos indica cuándo hay que ajustar el proceso para regresar al rango establecido o cuándo hay que dejarlo tal como está. Mientras la línea negra se mantenga dentro de los límites, no hay ningún problema. Sus productos, su servicio va a ser de la calidad que ustedes establecieron ya con el sistema que ustedes están empleando. Si ustedes, después de realizar una mejora en sus procesos, después de realizar cierto sistema en sus procesos, realizan un gráfico de control y verifican que justamente se mantiene en el rango que ustedes establecieron como la nueva calidad, pasa el número 3. Confirman la mejora del proceso. Cumplieron su cometido. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, antes de pasar al ejemplo, hay que mencionar que existen dos tipos de gráficos de control. Uno se llama por variables. Bueno, realmente existen varios, pero se engloban en dos grupos. De control por variables, que hace referencia, ¿cómo se los explico? Hace referencia a valores que podemos medir dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra pieza, dentro del servicio. Nosotros en un control por variables podemos medir
cierta característica como la longitud, el grosor, el tamaño, la cantidad de cerveza, ese tipo de cosas. Está muy grande, está muy pequeño, le pusiste mucha cerveza, le pusiste muy poquita cerveza. Esas cosas que nosotros podamos medir, que podamos sacar un número midiendo, los metemos a un gráfico de control por variables. Eso es lo que vamos a medir, justamente eso nos va a dar nuestro rango, nuestros límites. Le pusiste cerveza de más, cerveza de menos, porque lo podemos medir. En jugos, en refrescos, en lo que sea, por ejemplo, el refresco de 600 mililitros. Estamos midiendo esa característica, 600 mililitros. Pero algunas botellas tendrán 605, otras 590, otras 601 y así va a ir variando. Entonces ponemos los límites. Por ejemplo, un límite sería 610 superior y 590 inferior. Le damos una tolerancia de 10 milímetros hacia arriba y hacia abajo. Pero todo en base a una medida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero usar un gráfico de control, pero para cosas que no puedo medir? Surge el gráfico de control por atributos. Aquí ya no nos basamos en medidas, sino en frecuencias de cuántas unidades salen defectuosas. Por ejemplo, Alfredo evoluciona y ya no quiere vender bolis, los quiere producir él mismo. Y pone su fábrica, ¿no?, de bolis. Y empieza por un sabor, nada más por un sabor, empieza por vainilla. Y ya se pone a hacer todo para hacer los bolis de vainilla. Y empieza a medir cuántos produce él al día. Y ya que los tiene al final, como en toda empresa, agarra uno al azar para ver si ese lote, ese grupito está bueno. Lo agarra uno y determina que ese boli está bueno. Ok, pasa. Pero el que sigue está muy azucarado, está muy dulce. Bueno, ese no pasa, está defectuoso. Y el siguiente lote, salen, por ejemplo, que algunos de ese lote están, bueno, no saben a nada, no saben saben a puro hielo, así a pura agua. Están defectuosos. Si se fijan, ya no estamos midiendo cosas, así con cosas medibles, cosas cuantitativas. Tamaños, longitudes, peso, volumen, ya no estamos midiendo eso. Estamos midiendo atributos. Sabe feo, está bonito, está muy dulce. Si se fijan, eso no se puede medir como tal. Pero sí es un estándar para detectar si un producto es defectuoso o no defectuoso. También podemos usar un gráfico de atributos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Alfredo establece un gráfico de control donde su límite central es de 10 bolis diarios, ¿no? Por ejemplo. Él hace los 10, pero uno de esos sale muy dulce, o sea, defectuoso, no cuenta. Entonces ya no produjo 10, produjo 9. Empieza a hacer su gráfico de control y se pone como límite inferior, por ejemplo, 8. Si de esos 10 que él genera, 8 salen buenos, él cumplió con su parte. Si 7, 6, 5 salen buenos, ya se pasó del límite inferior. Entonces hay que ver qué está pasando. Está poniendo mucho azúcar, está malo el jarabe, ya depende de lo que sea.
Igual para un límite superior, ya no produjo 10, produjo, por ejemplo, su límite superior es 12. Si él produce 13, 14, 15, se pasa ese límite superior, ya él tiene que ver por qué se está pasando. Está agregando mucha materia prima para hacer el producto, se está pasando, así como una receta, está poniendo de más. Las bolsitas están muy pequeñas y eso le está dando más bolis. Y él tiene que verificar qué está pasando en ese tipo de cosas. Pero de igual forma, por atributos, podemos sacar un gráfico de control. En general son las dos formas de medir, midiendo cosas cuantitativas o atributos, cosas cualitativas. Atributos. ¿Dudas? No. Ah, Bueno, para los pasos, vamos a ver esta rápido y los vemos de nueva forma en el ejemplo. Primero, tienen que determinar qué proceso van a analizar y cuál es la característica que van a ver en ese proceso. Si su proceso lo van a hacer por atributos o por variables. Si van a medir algo, una longitud, un peso, un volumen, o van a medir algún atributo que tenga buen sabor, que esté bonito. Por ejemplo, en los bolis mediríamos un atributo, que sepan bien, que sepan a lo que deben saber. En una pieza, por ejemplo, una pieza mecánica, mediríamos el tamaño. Eso ya es variables, la longitud, el peso, el tamaño, por ejemplo. Ya que ustedes definan qué tipo de cómo se llama, de gráfico usar, que es el punto 2, y cuál es la característica que van a medir, que sepa bonito, que esté muy grande, que esté muy pesado, dependiendo de su proceso. Recopilan datos. Por ejemplo, en los bolis, el ejemplo que les mencionaba. Alfredo empieza a ver cuántos bolis produce él al día. Y así se la lleva por varios días. 10, 20, por un mes. Por 30 días él empieza a ver. Hoy produje 10. Luego 8. Y luego 7. Así cada día. Luego otra vez 10. Luego 11. Y luego 12. Y así, ¿no? Y empiezan a juntar datos, datos, datos. Recuerden, entre más datos tengan, mejor. Es mucho mejor. Su estudio es más confiable. Después de eso determinamos lo que son las líneas centrales y las líneas límite, la superior e inferior. Dibujamos lo que es la gráfica y analizamos el resultado. ¿Cómo dibujamos las líneas? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que ustedes tienen una empresa que se dedica a fabricar escritorios. Y para empezar a aplicar un sistema de calidad, necesitan monitorear el número de defectos que tiene cada uno de los escritorios. Ya al final, ya los produjeron, hay que revisarlos a ver si tienen defectos. Ellos se fijan que la forma de la mesa sea la indicada, sea estable la mesa, no se tambalee, no se caiga, y que la pintura de la mesa esté en buenas condiciones. Ellos hacen un análisis ya muy exhaustivo y sacan la siguiente gráfica, la siguiente tabla, perdón. Lo que hacen ustedes, por ejemplo, en esta empresa, es medirlos por lotes, como lo ven en pantalla. El lote número 1 fue de 94 escritorios. Por ejemplo, en una semana, ¿no? La primera semana sacaron 94 escritorios. Y encontraron que 3 de ellos estaban defectuosos. En la segunda semana analizaron, bueno, crearon más bien, hicieron
92 escritorios. Y descubrieron que 4 estaban defectuosos. En la tercera semana hicieron 92, ninguno estaba defectuoso. En la cuarta semana 91, ninguno estaba defectuoso. Y así se fueron. Hicieron este análisis durante 20 semanas. En la semana 20 hicieron 92 escritorios, de los cuales 7 estaban defectuosos. Después de esas 20 semanas, en total se crearon 1859 escritorios, de los cuales 99 estaban defectuosos. Esos fueron los datos que ustedes obtuvieron. A partir de esta información, ustedes pueden crear un gráfico de control. Vámonos a Excel para que sea más sencillo. En Excel tenemos la tabla que vimos hace rato, donde tenemos los lotes cada una de las semanas, los escritorios que se hicieron cada semana y los errores, los escritorios defectuosos. Si se fijan, es exactamente la misma tabla, nada más que yo le agregué un poco más de cosas que necesitamos ver. Okay. ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando ya tienen esta información? Van a sacar qué porcentaje de cada lote es el defectuoso. Del lote 1, ¿qué porcentaje fue defectuoso? 3, ¿qué porcentaje es de 94? Nada más dividen 3 los errores entre el número total de escritorios. Y le sale que es de 0.03 o de 3%. Si lo dejan en decimales, mejor. 0.03 en porcentaje es el 3%. Y así para cada uno de los lotes. Por ejemplo, el lote 3 y el lote 4 tuvieron un defecto del 0% porque no hubo errores. El 12, por ejemplo, tuvo un error del 13% porque 12 de los 93 estuvieron defectuosos. Si se fijan, cada uno es diferente por esas variaciones que yo les comentaba al principio. Quizás en una semana estaban de buen humor, la siguiente no, la siguiente de muy buen humor, las siguientes 2 porque no hubo errores. Quizás en la semana 12 el material estuvo dañado o la madera se mojó, no sé, esas pequeñas variaciones van alterando justamente estos errores, el número de errores. Y nos van a dar este porcentaje defectuoso. Al final de cuentas, de los 1859, ¿cómo se llama? Eh, escritorios, 99 fueron erróneos. Eso significa que es 99 entre... ¿Sí está bien esto? Está entre este. 0.05. Bueno, el 5% fue el que estuvo dañado. Ojo, aquí no se vayan con la finta. Este dato que yo acabo de calcular, el 0.05, no es el que yo ocupo. Cuando ustedes saquen ya el porcentaje de cada uno de los lotes, este último dato, este total, va a ser la suma
de esos porcentajes, que me da 1.06. Este la vamos a usar para sacar lo que es lo que llamamos la media. La media, aquí abajo les puse las fórmulas. La media es esta P de aquí. Se escribe así P con rayita. Que nos va a dar la relación entre la fracción total de defectos, o sea, la suma que acabamos de sacar nosotros, la suma de todos este porcentaje defectuoso, entre los lotes, los días o los grupos que ustedes vayan generando totales. En este caso, los días totales de fabricación, los lotes de fabricación, las semanas de fabricación. En este caso son 20, porque yo dividí por semanas, por lotes, por así llamarlo. Entonces agarran esta suma y la dividen entre los lotes, en este caso 20. 1.06 entre 20. Vamos a ponerla acá de este lado, acá en esa columna de acá. Va a ser igual a este 1.06 entre 20. Y va a salir un número muy, muy pequeño. Menos 0.053222. Si se fijan aquí este dato, yo ¿cómo se llama? Lo coloqué aquí repetidas veces. ¿Por qué? Esta media, este número que acabamos de sacar, es el valor de nuestra línea central, de la línea verde que vimos en la gráfica de ejemplo. Este es el porcentaje, esta media es el porcentaje más bien el valor de la línea central que debe llevar ¿cómo se llama? Nuestra gráfica. Lo repetí varias veces para que la gráfica la dibuje a lo largo de todo el espacio. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿Seguro? Ok. Ya que tienen ese valor, procedemos a manejar algo que se llama la desviación estándar. Si ustedes llevaron esta estadística en la prepa, les debían haber comentado que la desviación estándar es un parámetro estadístico muy importante porque nos permite calcular, así en palabras muy sencillas, qué tanto varía un dato, qué tanto puede cambiar un dato. Justamente por estas variaciones que yo les he comentado en toda la clase, donde por ciertas cuestiones aleatorias puede cambiar cuántos escritorios producimos y cuántos tienen errores de todos esos. Por cosas totalmente aleatorias que no podemos controlar al 100%. Cuestiones psicológicas, cuestiones del clima, cuestiones de algún error en la materia prima. Todo ese tipo de cosas va a ocasionar esa variación. Y la desviación estándar, justamente lo que viene acá, es ese parámetro que me indica qué tanto va a variar ese dato. Es como en las gráficas, por ejemplo, en las encuestas que ustedes ven así en el periódico o en Twitter, así de aceptación del presidente o las encuestas preelectorales o cualquier tipo de encuesta.
En la parte de abajo siempre van a leer, siempre viene un pequeño texto que dice la desviación estándar es de tanto. O los datos se manejan más, menos, tantos puntos. Tanto por ciento. Por ejemplo, Trump tiene una ventaja de 10 puntos más menos uno. Más un punto menos un punto. Esa es como la tolerancia. Eso es la desviación estándar. Ese cambio que puede tener el dato. ¿De qué nos va a servir nosotros la desviación estándar? Nos va a permitir calcular lo que son los límites, porque vamos a ver qué tanto cambia nuestro dato, nuestra media, nuestro promedio de porcentaje de defectuosos, qué tanto puede cambiar. Y eso nos va a determinar justamente estos dos límites, nuestra tolerancia que nosotros podemos permitir. Luego, también dentro de cómo se llama, bueno, esto lo dejaré para la próxima. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Tenemos aquí a la derecha abajo de la P la fórmula. Esta pequeña letra, este pequeño simbolito que ven aquí, se llama sigma. Es la letra griega sigma. Y es la que se usa justamente para desviación estándar. La fórmula ya sencilla es la raíz de la sumatoria de x menos p al cuadrado n menos 1. Entre n menos 1. N, la letra n representa sus lotes. En este caso 20. En este caso n vale 20. Representa sus lotes, sus días, las semanas que ustedes fueron haciendo el análisis. En este caso fueron 20, n vale 20. La parte de arriba, si no recuerdan sus cursos de matemáticas, sumatoria de x menos p al cuadrado. ¿Qué significa esto? Esta xy es cada uno de los, ¿cómo se llama? De los porcentajes defectuosos. Es cada uno de ellos. X1 es el del lote 1. A ese X1 hay que restarle P, este P de aquí. O sea, 0.03 hay que restarle 0.05. A eso le sacamos el cuadrado. Y hacemos eso para cada uno de los lotes. Vamos a hacerlo acá, por ejemplo. Aquí, si se fijan, puse una columna que se llama x menos p al cuadrado, que es justamente esta pequeña operación que viene aquí en la desviación estándar. X menos p y eso al cuadrado. Entonces, será el porcentaje defectuoso, que es x, menos nuestra media, que es p, y a ese resultado lo elevamos al cuadrado. Les va a dar un número muy, muy pequeño. Y ahora van a hacer eso para cada uno de los lotes. Aquí en Excel podemos extender esto. Si no le hagan caso. Podemos extender todo esto. Y si se fijan, me va a dar resultados distintos porque va a ser justamente el porcentaje defectuoso de ese lote, en este caso el 2, menos la P no va a cambiar, va a ser exactamente lo mismo para todos. Y ese resultado de esa resta lo elevan al cuadrado y me da todos estos números. Ahora, esta sumatoria, la pequeña sigma que ven acá, si no se acuerdan, me dice que todos estos datos que yo acabo de sacar hay que sumarlos. Lo sumo, suma, y me da 0.025062.
Este dato es la parte de arriba apenas de la fórmula de sigma. Falta la parte de abajo, dividir eso entre n-1 y sacarle raíz. Ese valor que me dé va a ser justamente mi valor de desviación estándar, que va a ser únicamente un valor, no va a ser así varios como en este caso o como los porcentajes. Al igual que la media, solamente va a ser un valor único para este análisis. Y ese es el que ocuparemos para sacar los límites. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No? Bueno. Ya por tiempo seguiremos el día viernes con esto para terminar lo que es el gráfico de control. Ya vieron que es un poquito más complejo que los demás. El día jueves es el examen. Este de gráficos de control no va a entrar en el examen. Ya no vamos a alcanzar a meterlo al examen. Nos va a faltar todavía terminarlo. Entonces el día jueves queda el examen. Yo les mando las indicaciones de la hora y cómo viene el examen y todo eso. Ya para que ustedes lo hagan el jueves. Y ya el viernes continuamos con este gráfico, ya para que lo terminemos y vean cómo queda. Si no hay dudas, no hay preguntas, los veo el día jueves para el examen. En un rato les mando las indicaciones. Sale. Nos vemos.